Buenas noches, hermanos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 19. La semana pasada comenzamos este pequeño estudio de Elías y su momento de desánimo. Y así que comenzamos con esta primera parte. Ten cuidado con el desánimo cuando sirves al Señor. Hemos establecido de un inicio que no todo lo que hacemos en la iglesia, si es servicio al Señor, se puede catalogar como un servicio al Señor. Ahora, no porque todas las cosas que se hagan en el templo significa que estamos sirviendo al Señor o que alguna cosa hagamos. Hay cosas muy específicas en cuanto al servicio a Dios. Incluso muchas cosas no se pueden catalogar como servicio a Dios, pero sí como obediencia a Dios. Y bueno, hay mucho que decir respecto a esto, pero el propósito precisamente es cualquier labor que estemos haciendo dentro del templo o alrededor nuestro con un propósito de servir al Señor, siempre estará latente el desánimo. El desánimo cuando sirves al Señor. Y he visto muchas, no puedo decir centenas, pero he visto decenas de personas sirviendo al Señor en todo mi ministerio, cercanas a mí, lejanas a mí, alrededor de mí. He visto tantas personas servir al Señor con grandes deseos y después desistir de su servicio, desistir de su empeño en querer servir al Señor. Y la gran parte de las veces que he podido hablar, algunas veces con ellos, otras veces simplemente no ha sido mi facultad el hacerlo, pero cuando he podido hablar con la mayoría de ellos, siempre manifiestan esta situación. Hubo desánimo. Y por muchas áreas y por muchas circunstancias hubo desánimo. Así que si estamos pensando o si estamos desarrollando algún ministerio, algún servicio dentro de la iglesia, ten cuidado con el desánimo. La semana pasada hablamos acerca de esto, del inicio y la introducción a este punto, y ahora quiero introducirme diciéndoles un pequeño, diría, un pequeño principio que vamos a manejar y a observar en esta parte de la continuidad del estudio de Reyes 19. El lugar donde nuestra debilidad, donde nuestra frustración y donde nuestra tristeza y desánimo debe ser entregado a Dios es en el lugar secreto de su presencia. El lugar donde nuestra debilidad, nuestra frustración, nuestras tristezas y nuestro desánimo debe ser entregado a Dios es en el secreto de la presencia de Dios. Porque solamente allí podemos escuchar a Dios aquietando nuestras vidas y también dándoles un nuevo vigor para proseguir. Así que mantengan en mente esto, porque muchas de las veces pensamos que el lugar donde podemos manifestar nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestro desánimo es con la gente cercana, es con algunas personas, es con tal hermano o con el pastor o con algunas personas, y pensamos que ese es el lugar donde deberíamos manifestar nuestra frustración, tristeza, desánimo, incluso nuestra debilidad. Pero el lugar donde debería ser manifestado es en el lugar secreto de la presencia de Dios. Hemos visto la semana pasada que es muy extraño que un hombre como Elías, con una manifestación de mucha valentía en todo su ministerio y que enfrentó al pueblo de Dios acusándolos de ser débiles, de ser indecisos y sobre todo de ser necios e ignorantes respecto a su conocimiento de Dios, y luego de evidenciar la falsedad del culto idolátrico a Baal y lo fútil que es orar y demandar y esperar que un ídolo tan falso como lo era Baal o cualquier otro ídolo, que esperaran que les hiciera un milagro. Y luego cómo Elías toma 850 profetas y se los lleva al arroyo de Cisón y ahí los degüella. Qué tremendo momento y qué sangre tan fría de Elías para llevar a cabo esta obra. No, si no es fácil, y si para muchos de nosotros no es tan fácil el poder
ejercer sobre alguien alguna herida de manera intencional, no lo haríamos. Obviamente no lo haríamos, sinceramente yo no lo haría. Pero si no era fácil, o si no es fácil para uno el hacer esto, imagínense a Elías tomando 850 profetas y quizás que alguien se los agarrara y los pusiera frente a él y luego Elías con algún cuchillo comenzar a cortarles el cuello a cada uno de ellos en el arroyo, desangrándolos. Qué tremendo momento. Y yo diría que sangre tan fría de parte de Elías para llevar a cabo este juicio radical en contra de aquellos líderes de una religión vana. Ahora, uno pensaría de entrada que esta acción de Elías fue muy extrema o que fue falta de misericordia, pero Elías estaba simplemente siguiendo el mandato del Señor que había dado respecto a todos aquellos hombres o mujeres que adoran o adoraban o incitaban a adorar dioses ajenos, y la pena era la pena capital, es decir, la muerte. Dice Deuteronomio 13:5 al respecto: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora dice versículo 13 al 15 del mismo pasaje: que ha salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiese, y también matarás sus ganados a filo de espada. Ahora, es repetitivo toda esta parte en toda la ley, vez tras vez se menciona que aquellos que adoran imágenes, aquellos que incitan a adorar a otros, deben ser muertos. Aquí por filo de espada, otro por lapidación, pero deberían ser muertos. Así que cuando Elías pone en evidencia la falsedad de la religión o de la adoración a Baal, toma a todos aquellos profetas y los mata. Ahora, uno pensaría que Elías en este momento está con un ímpetu, con una fuerza espiritual, con un frenesí, con un ánimo y con una euforia que se había generado desde el momento en que Elías estaba tan seguro que Baal no iba a responder y que se empezó a burlar de él y de todos aquellos que lo adoraban, de manera que evidentemente no podía responderles consumiendo el holocausto. Pero luego Elías, con toda esa seguridad, le pide a Dios que responda con fuego y que evidencie delante de todos que es el verdadero Dios, y Dios responde con fuego, consumiendo el holocausto, las piedras, el agua, todo. Así que uno pensaría que Elías, con todo ese frenesí, ánimo y euforia que tenía de ver cómo Dios había contestado y evidenciado su poder, cuando escuchó las amenazas de Jezabel, eso no le iba a preocupar en absolutamente nada. Cuando Jezabel manda y le dice: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana tú no estás como uno de aquellos mis profetas que mataste, uno pensaría que Elías diría: vayan, díganle a aquella mujer que no me interesa, que no tengo absolutamente ninguna preocupación por lo que me está diciendo. Porque había ostentado Elías tal confianza y tal energía para exponer a todos aquellos falsos profetas delante del pueblo, pero no fue así. Cuando escucha de Jezabel esto, huye y se va corriendo, huye. Esto lo observamos la ocasión pasada y vimos que entonces que cualquiera que sirve al Señor puede ser susceptible de desánimo. Cualquiera que sirve al Señor, no importa cómo se llame, no importa cuánto tiempo tenga sirviendo al Señor, y no importa cuántas pruebas o evidencias de veracidad en lo que hace tenga, puede ser susceptible de desánimo e incluso hasta de la depresión.
Ahora, no debería parecernos algo inadecuado el hecho de que los creyentes pudieran caer en esos aspectos de desánimo, incluso de depresión. No nos debería parecer algo incorrecto o inusual, ni tampoco deberíamos minimizar cuando alguien ha llegado a este punto de desánimo y después decir que tal persona es una persona inmadura, que no sabe manejar sus circunstancias. No deberíamos ser tan ligeros en juzgar esta parte, porque ciertamente el temperamento y el carácter de algunas personas les ayuda en cierta manera a manejar momentos como estos, pero ninguno de nosotros debería establecer que un creyente no puede ni debería sufrir tales cosas, o que bien cuando le suceden son personas inmaduras. ¿Por qué? El hecho está de que Elías, el gran profeta de Dios, al cual Dios estaba utilizando de manera tan especial y que es considerado como el mayor de los profetas de Israel, le sucedió, y le sucedió a un grado extremo. Ya lo vimos la semana pasada. Llegó hasta el punto de una situación de depresión. Pero miren, hermanos, no solamente a él le pasó. Si usted lee la Escritura, va a ver a muchos personajes dentro de toda ella que le sucedieron cosas similares. E incluso a nuestro Señor Jesucristo también le llegó ese momento en su vida de sentirse tan triste por los acontecimientos que estaban sucediendo alrededor de su muerte, que aunque él ya sabía lo que iba a acontecer, él estaba dentro de un cuerpo físico, con un diseño perfectamente físico, que era perfectamente un hombre, y entonces bajo esa condición humana sintió este momento de tristeza, incluso hasta un extremo que decía que este punto de tristeza lo sentía hasta la muerte. Miren lo que dijo Cristo en Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La palabra hasta no significa que es un periodo de tiempo, sino más bien es el extremo hasta donde llegaba su tristeza. La mayoría de las traducciones lo traducen: mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Es decir, estaba en un momento difícil nuestro Señor Jesucristo dentro de su cuerpo, y si a Cristo le sucedió, y le sucedió a Elías, y le sucedieron a tantos hombres, cualquiera somos susceptibles de momentos de desánimo y momentos extremos como estos. Una tristeza profunda había sobrecogido la naturaleza humana de Cristo hasta el punto mismo de que se sentía morir, y por supuesto que las razones por las cuales Cristo sintió esto son muy diferentes a las de muchos de nosotros, donde a veces el desánimo y la depresión llegan hasta este punto, pero una cosa es en común entre Cristo y nosotros. ¿Qué es lo que es común entre Cristo y nosotros? Su cuerpo físico. Tenía un cuerpo físico normal como todos nosotros. Y este es el punto donde que por la naturaleza humana y por el diseño que Dios puso en nosotros, nos hace susceptibles de desánimos, incluso de depresiones. No deberíamos minimizar los efectos que el medio ambiente, que las circunstancias familiares, que las situaciones laborales, que las ocupaciones o preocupaciones económicas infligen en nosotros. Situaciones de inseguridad, problemas de salud, el estrés que manejamos a diario y tantas otras cosas que afectan de manera muy fuerte nuestras almas. No deberíamos minimizarlas. Vimos la semana pasada que hay dos reacciones físicas emocionales que suceden o sucedieron en Elías y que suceden en todos los hombres. Son parte del diseño de Dios. Cuando tienes un reto delante de ti, cuando tienes un trabajo que hacer, cuando hay un plan que llevar a cabo, de pronto se comienza a activar en ti reacciones químicas, naturales, normales y físicas que te llevan de alguna forma a lograr ese desarrollo. Hay, por supuesto, en nosotros estas cosas y se llega a lo que se conoce como el punto de euforia. Mientras más vamos avanzando y avanzando en el trabajo que tenemos que hacer, nuestro cuerpo se llena de una euforia. Eso es normal en todos, y a todos nos acontece. Pero una vez que llegamos al punto de haber logrado lo que estábamos proponiendo, entonces de manera natural Dios diseñó el cuerpo para que no continuara con esa euforia, para que esa adrenalina no llegara a nuestro cuerpo de tal manera que después comience a afectarnos. Y ahora el cuerpo de manera normal y natural comienza un proceso de apagar
todas aquellas reacciones físicas y la euforia que llevamos comienza a deprimirse de una manera natural, que el cuerpo comienza a protegerse y ahora causa una disforia, es decir, lo apaga. Y es en ese proceso que después de momentos que hemos tenido todos, de haber logrado lo que queríamos en el trabajo o con la familia o aquí en la iglesia, entonces comenzamos a bajar nuestra condición de ánimo, naturalmente, de manera natural. Y eso es benéfico al cuerpo. Comenzamos a relajarnos un poco. Y aquí es el punto principal e importante que debemos de cuidar. Porque con todo relajamiento físico, entonces comienza también un relajamiento espiritual. Y ese relajamiento espiritual es lo que debemos de cuidar en nosotros. Así que, si no cuidamos este aspecto, el diablo y sus maquinaciones aprovechan para llevarnos a un punto de desánimo espiritual en nuestras vidas. Esto es lo que aconteció con Elías. Ahora bien, lo vimos la semana pasada, todo ese proceso. ¿Cómo fue que Dios trató con Elías en este momento? ¿Y cómo quiere Dios, o cómo trata Dios, cómo sigue tratando Dios con nosotros respecto a esta situación? ¿Cómo llega a suceder? Porque si nosotros no logramos manejar ese momento de quietud, de relajamiento físico, y nos lleva al relajamiento espiritual, entonces somos muy susceptibles de caer en el desánimo espiritual de nuestras vidas. ¿Cómo trató Dios con Elías? ¿Y cómo sigue tratando con nosotros? Es lo que vamos a ver esta tarde. Versículos 7 al 9, por favor, hermanos. Versículos 7 al 9, que fue donde nos quedamos la semana pasada. En el versículo 6, donde Elías come de lo que Dios le puso ahí, porque Elías estaba durmiendo una y otra vez. Se levantaba, dormía, comía y dormía. Signos inequívocos de un proceso de depresión. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo trabaja Dios con Elías y también con todos nosotros? Versículos 7 al 9. Vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Leamos. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, hay algo muy importante, hermanos, aquí, que el Señor le dice a Elías a través de su ángel que se levante después de comer. Levántate, come, porque el largo camino te resta. Así que el Señor le hace ver a Elías que su vida no termina cuando él cree que debe terminar. Elías estaba en un momento de depresión, diciéndole al Señor: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Es decir, en su perspectiva, Elías dice: no tiene ningún caso seguir viviendo de esta manera. ¿Por qué voy a seguir huyendo? ¿Por qué tengo que seguir huyendo? De tal manera que Elías dice: Señor, quítame ya la vida, no he superado la maldad de mis padres, no soy mejor que ellos, sigo en la misma condición, no hay nada por encima de mí que me haga mejor que mis padres, de tal manera que mi vida no vale la pena. Estaba en un proceso de desánimo y de depresión Elías, de tal manera que el Señor le recuerda, después de este momento de levantarlo varias veces y de que comiera y se despertara, ahora le dice a través del ángel: levántate porque el largo camino te resta. Le está haciendo ver a Elías que su vida no termina cuando él cree que ha terminado, o cuando él quiere que así sea. Dios tiene el gobierno de nuestra vida, desde el inicio de ella hasta el final. Es cierto, hermanos, que el diseño de nuestras vidas, Dios nos ha permitido llevar en nuestra vida por el rumbo que a veces nosotros queremos llevarlo, pero nunca ese rumbo está fuera del control del Señor.
Ni tampoco es como muchos llegan a pensar que cada acción de nuestra vida, desde la más mínima, la más ínfima hasta la más grande, de pronto es parte de una programación de parte de Dios, donde nosotros nos volvemos autómatas o simples androides que siguen un programa preestablecido en nuestras vidas. No es así tampoco. El equilibrio, hermanos, entre esa situación y la libertad absoluta que algunos dicen tener para hacer lo que quieran, y que muchas veces se expresan en esa filosofía de vida muy popular que han sacado del poema de Amado Nervo, donde dice: yo fui el arquitecto de mi propio destino, y bajo eso se sujetan y dicen: yo hago lo que quiero, y si lo que me pasó es por mi culpa, y lo que no me pasó es porque yo no permití, cosas como estas, en una filosofía de vida de completa libertad, donde Dios no aparece. El equilibrio entre esa supuesta libertad y el gobierno que Dios tiene de nuestras vidas descansa en esta primera verdad que el Señor le dice a Elías para alentarlo: levántate porque el largo camino te resta. El plan de vida de Dios para Elías no había terminado, y el Señor le dijo con autoridad a través de su ángel: largo camino te resta. Y ese, hermano, sigue siendo el fundamento para nuestras vidas también. Ninguno de nosotros va a terminar su vida antes de tiempo, ni después. Hasta que el plan del Señor acabe para nosotros, ese será el día último, los últimos minutos y los últimos suspiros de nuestra vida. Cuando Dios diga: se terminó el plan que yo tenía contigo, entonces es el día que el Señor nos llevará a su presencia. Así que es muy importante, hermanos, establecer en nuestras vidas, en el tiempo de desánimo, que aun cuando quisiéramos que todo terminara y quisiéramos de pronto que las cosas se acabaran, nunca olvidemos que hay un camino muy específico donde comienza y donde termina, donde Dios dice: aquí todo yo tengo el control. ¿Dónde empiezas? ¿Dónde terminas? No tú, no las personas, no tu alrededor. Este es el momento específico del plan que tengo para tu vida. Ahora, la segunda cosa, y esta es la que creo que nos toca en este respecto a nosotros hacer para salir de este periodo de desánimo y depresión, de angustia y de frustración, e incluso de esos momentos extremos de querer incluso morir. La segunda cosa que debemos hacer, después de reconocer que Dios tiene el gobierno de nuestras vidas de principio hasta fin, es buscar ansiosa y determinantemente restaurar y fortalecer nuestra comunión con Dios en su lugar secreto, en el lugar secreto de Dios. Vean por favor versículos 9 al 15. Vamos a leerlos por favor. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Hermanos, ayúdenme por favor a leer. Si no tienen su Biblia ahí, aquí está en la pantalla, pero hagamos ese esfuerzo, hermanos, por leer. Les animo, porque quizás esto nos pone también en el plano de seguir la lectura por lo menos. Vamos a leerlo, hermanos. Dice: él respondió: he sentido un bebo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en él. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Este momento, hermanos, en la vida de Elías fue muy determinante. Dios le hace ver la importancia de buscar a Dios de forma correcta y en el lugar correcto. Ahora, no voy a espiritualizar el pasaje, hermanos, porque es muy tentador hacerlo. Es muy tentador espiritualizar este pasaje, tratando de decir qué significa cada una de estas circunstancias donde se dice que Dios no estaba allí. Cuando dice que Dios no estaba en el viento, que Dios no estaba en el terremoto y que Dios tampoco estaba en el fuego, podríamos estar simbolizándolo con muchas cosas normales de la vida y tratar de decir que el viento o el fuego o el terremoto significan esto en nuestras vidas. Pero es muy peculiar que Dios le haya mostrado todo esto a Elías para luego que él se diera cuenta que Dios no estaba allí en ese momento, entre esas circunstancias. Lo primero que Dios hace, hermanos, es pedirle a Elías que describa la razón del por qué se siente así al decirle, ¿qué haces aquí? No precisamente el lugar, sino más bien, ¿qué fue lo que te llevó hasta este momento y la situación en la que tú te estás encontrando, Elías? 2 veces le pregunta y la respuesta de Elías es exactamente la misma. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Diríamos que en cierta forma Elías se está quejando con Dios, diciéndole, te he estado sirviendo, Señor, fielmente, y ahora mira el peligro en el cual me encuentro. Para Elías y para algunos siervos de Dios, desde entonces y también para ahora, pareciera ser que es injusto que un siervo de Dios tenga que sufrir. Luego dice Elías, solo yo he quedado. Y eso no era verdad, no era correcto, pero reflejaba cómo se sentía Elías. Aún antes, en la confrontación en el Monte Carmelo, Elías también dijo exactamente lo mismo cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Dice en el capítulo 18, versículo 22 atrás, 18:22, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Así que Elías se sentía totalmente solo en este momento y en su momento de debilidad. Así se siente, y normalmente así nos sentimos la mayoría, hermanos, cuando el desánimo comienza a venir a nuestras vidas. Nos parece, hermanos, que estamos solos y nos parece que es injusto que estemos sufriendo. Los momentos difíciles y desalentadores hacen, hermanos, que cada vez más nos sintamos aislados y solamente de una manera extraña nos sentimos que nadie, ni siquiera Dios, está preocupado por nuestras circunstancias. Las razones que Elías dio para decir, Señor, me quiero morir, porque hay tantos profetas de Baal y de Acera, y solo yo he quedado como profeta de Dios, ¿les parecen razones, no diríamos suficientes, les parecen razones lógicas para quererse morir? Hermanos, ¿sí? Solo yo he quedado como profeta de Dios. Yo le preguntaría, hermanos, ¿te parece lógico que dentro de tu familia, dentro del entorno familiar, donde tú eres el único cristiano, de pronto vayas con el Señor y le digas, Señor, soy el único creyente, mejor quítame la vida? ¿Te parece, bueno, desanimante? Sí, pero ¿te parece lógico? No. ¿Sabes por qué no? Porque tú eres la única esperanza para esas personas. Imagínate que el Señor le diga, Señor, quítame de aquí, llévame de aquí. Porque lo lógico es decir, más bien, manténme con vida, Señor, porque soy la única persona que podría traerles el mensaje de salvación a nuestra familia. Soy la única persona que podría ayudar a estas personas y llevarles el mensaje del Señor. Eso debería de ser diferente en nuestra vida, la perspectiva. Lo que dice Elías respecto a este asunto, Señor, solo yo he quedado, así que quítame la vida, nos parece hasta ilógico, porque si eres el único profeta, Elías, que estás ahí, entonces
deberías hacer todo lo posible por mantenerte con vida y seguir dando testimonio, porque eres la única oportunidad para este pueblo. Y quizás, hermano, tú eres la única oportunidad en tu trabajo para muchos de tu alrededor. Y nosotros nos quedamos callados. Y eres la última oportunidad en tu familia quizás para que reciban el testimonio de salvación. Y eres la única oportunidad en tu entorno de vivienda donde tú estás ahí viviendo para poder dar testimonio. Y quizás eres lo único, pero no porque nos sintamos solos. No porque nos sintamos solos. Son las razones suficientes para poder decir, Señor, no podemos seguir, no podemos continuar. Ahora, aquí Elías mostró una naturaleza de incredulidad y temor irracional, podríamos decir. Si en realidad era el último profeta o creyente vivo, entonces no debería buscar Elías luchar y vivir un mayor tiempo posible. Si los enemigos de Dios como Jezabel le querían muerto, entonces no debería él buscar entorpecer esos malvados designios. Por supuesto. El asunto es que nuestra perspectiva acerca de lo que somos de parte de Dios, la enfocamos en lo que somos nosotros de parte de nuestras fuerzas y posibilidades. Así que lo que Dios quería mostrarle a Elías es que a pesar de la gran actividad que Elías tuvo de servir a Dios esa tarde en el Monte Carmelo, le dijo a Elías, en estos momentos precisos, lo que tú tienes que hacer y lo que todos debemos hacer es que debes buscarme en comunión. Y no es que Elías se hubiera olvidado de Dios, o que Elías llevara una doble vida donde estaba predicando y profetizando y que no buscaba a Dios. No, no es eso, quizás lo hacía, pero en estos momentos donde después de aquella euforia que lo llevó en aquel momento en el Monte Carmelo y que venía con una depresión, eran los momentos más factibles de la búsqueda de Dios. La semana pasada culminé diciéndoles que había un consejo pastoral para muchos de nosotros cuando iniciamos en el ministerio, y era precisamente que el asunto o el día más difícil para un pastor es el día lunes, porque los días lunes son, por decir así, los llamados días donde te relajas, donde después del fin de semana, en desarrollo con la iglesia, con el trabajo de la iglesia y la predicación y todo lo que eso conlleva, pues te lleva a un punto de estrés. Y lo normal es que el lunes caigas en un relajamiento, y por lo mismo en un relajamiento espiritual. Si no lo manejas correctamente, tu relajamiento físico siempre te va a llevar a un relajamiento espiritual. Eso es natural. Es decir, después de una euforia viene un relajamiento, pero también con ello un relajamiento espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? No solamente los pastores, sino todos nosotros. ¿Qué es lo que debes hacer después de venir el domingo a la casa de Dios y estar en el templo y de honrar al Señor y de cantar y desarrollar tu servicio o tu ministerio que tú haces? A todos los que sirven al Señor, lo natural es que después comiences a relajarte físicamente. Desarrollaste con empeño, con esfuerzo lo que tenías que hacer. Te enfrentaste a algunas dificultades, algunas situaciones entre hermanos, algunas desavenencias. Te enfrentaste en todo ello, te esforzaste por enseñar la palabra si la enseñas como maestro, te esforzaste por desarrollar aquel servicio, lo hiciste lo mejor posible, y después del domingo, después de todo aquel momento, viene un relajamiento físico. Eso es normal, pero junto con ello viene un relajamiento espiritual, y es donde debemos de cuidarnos, porque recuerda David, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, después de haber conquistado todo, es claro el Señor que dice, ese día que salían a la guerra, David se quedó ahí en la ciudad y se despertó hasta muy tarde. Y en ese relajamiento físico, miró a una mujer que se estaba bañando, y su relajamiento físico lo llevó a un relajamiento espiritual. Porque manda a preguntar por ella y le dicen, esta es mujer de Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Uno de los valientes de David.
De los 30 valientes de David, no podíamos decir, David, ¿quién será Urías Eteo? No podemos pensar eso. Urías Eteo era bien conocido por David, porque era uno de los valientes que lo rodeaban y lo cuidaban. Y le dicen, es mujer de Urías Eteo. Y en su relajamiento físico vino el relajamiento espiritual. Fue y la tomó. Y su relajamiento espiritual fue a un extremo todavía más, porque queriendo tapar ese pecado, trae al hombre para que se acueste con ella y entonces así poder pasar desapercibido a su pecado, pero no pudiendo hacerlo, finalmente dice, la única solución es matar a Urías Eteo. ¿Hasta dónde llegó el relajamiento espiritual de David? Así que Dios le quiere mostrar a Elías que a pesar de la gran actividad que tuvo al servir a Dios en esta tarde en el Monte Carmelo, le faltaba en este momento un tiempo de comunión verdadero con Dios. Y no se había olvidado de él, ni lo había descuidado, sino que esos momentos más difíciles, cuando estamos pasando en nuestra vida, lo que nos falta es buscar al Señor con urgencia y determinación necesaria. Y eso no se logra, hermanos, enredados en la actividad. Y eso no se logra cuando estamos en el fuego de la batalla y en el momento de la tempestad de nuestra vida y con los vientos continuos de los problemas o en aquellos terremotos de pronto de nuestra vida continua. No se logra allí. Eso nos hace perder el tiempo precioso con el Señor. Y sin afán, hermanos, de simbolizar o de espiritualizar eso que acabo de mencionar hace un momento atrás, lo que Dios le está diciendo a Elías es que él necesitaba el silencio apacible, ese silbo apacible y delicado, donde pudo entender que allí estaba Dios. ¿Por qué? Porque se cubre el rostro y sabe que la misma presencia de Dios estaba allí. No en el fuego, no en el viento recio que rompía las piedras, no en el terremoto, sino en el momento de ese silbo apacible y delicado, donde necesitamos nosotros, hermanos, disfrutar del Señor y su presencia, donde Él puede penetrar escudriñadoramente con sus ojos y traspasarnos con su palabra nuestro corazón, donde podemos percibir la santidad del Señor y donde podemos ver que Él tiene el control de todas las cosas, que por más feroces que sean en nuestra adversidad y por más malos que sean nuestros adversarios, Él tiene todo bajo control y su plan sigue en marcha. Así que le dice a Elías, Elías, no has terminado. Fue en el momento apacible que necesitaba Elías para entender que su vida no había culminado. Y le dice a Elías lo que tiene que hacer. Miren, culminamos la lectura de versículos 15 al 18. Dice, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que le dice a Elías lo que tiene que hacer. No has terminado, Elías. No has terminado, te falta bastante. Bastante. Cuando el punto de desánimo llega a nuestras vidas y digas, ¿para qué servir a la iglesia? ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? ¿Para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué sigo sirviendo en el templo si ni veo que avancen? Dejo tareas a los niños o dejo tareas a los jóvenes o a los adultos para que hagan, para que estudien y no le ponen ninguna importancia. Cuando hay un momento de desánimo en tu vida, cuando veas que parece que todo es infructífero o que la gente critica lo que haces o que la gente no le gusta cómo hacen las cosas, cuando esas cosas que son normales y que desaniman cuando sirves al Señor, entonces tienes que aprender dos cosas. Lo que le enseñó Dios a Elías. Yo tengo el control de tu vida desde el principio hasta el fin. Yo soy el que digo si sirves o no sirves, no tú. Y segundo, lo que necesitas ahora es buscarme. Pero buscarme ¿dónde? ¿Se acuerdan lo que le dije al principio, hermanos? En el lugar secreto de Dios.
no en el fuego, no en el terremoto, no en el viento recio, en aquel silbo apacible donde el silencio se escucha. El silencio se oye como un silbo apacible. Ninguna terapia puede ser mejor para el Hijo de Dios que el tiempo de comunión verdadera con Él. Nada, hermanos, nada supera la experiencia verdadera de caminar con Dios, de ponernos bajo sus alas y de escondernos con Cristo en Dios y disfrutar de su seguridad, su amparo y su amor. Nada supera esto. Y te lo digo una vez más, y me lo tengo que decir yo una y otra vez, porque el desánimo cuando sirves a Dios siempre está latente, y si no lo manejamos espiritualmente correcto, nos va a llevar a un estado espiritual inadecuado que incluso no solamente va a anular nuestro servicio, sino que incluso nos va a sacar de la carrera y nos va a inutilizar para siempre. En la Biblia, hermanos, nos dice que hay un lugar secreto donde podemos buscar ansiosamente y oír el silbo apacible de la presencia de Dios, donde tú lo puedes escuchar. Dice Salmo 31, 19 y 20. Vean lo que dice el Señor respecto a esto. Salmo 31, 19 y 20. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Lean conmigo. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. En lo secreto de tu presencia. Ahora, el mismo Jeremías mencionaba esto. En Jeremías 23, 18 dice: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, ¿quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Ahora el mismo Señor dice que se hace la diferencia en tu vida cuando lo buscas en ese secreto. Dice Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, está hablando Dios, pero si ellos hubieran, lean conmigo, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieras estado en mi secreto. Hermanos, ¿qué es ese lugar secreto con Dios? No es más que una acción muy sencilla que tú y yo intentamos hacer, hermanos. Es sustraernos de nuestras circunstancias, buscar un lugar quieto, no hay frente a la televisión, no hay donde están prendidas las cosas, un lugar donde te puedas meter y puedas con el Señor platicar libremente, tener un tiempo de comunión con Dios muy especial. Cristo dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No significa un lugar oculto en el sentido de algo que no comprendemos o un enigma de parte de Dios, no. El lugar secreto es sencillo. Busca un lugar donde puedas tú, fuera del entorno de la familia, de tu trabajo, de tus circunstancias, orar a Dios en ese momento, ponerte en su presencia y hablar y decir todas tus circunstancias, tus inquietudes, tus frustraciones, tus desánimos, porque en el lugar secreto de Dios, entonces Él es donde va a fortalecer tu vida. No es una terapia, es una verdad espiritual, una verdad espiritual para todos nosotros. Así que, hermanos, el desánimo es factible en nuestras vidas. Todos somos susceptibles, no importa nuestro tiempo, no importa nuestra experiencia, no importa los años de servicio, no importa nada de eso. Somos susceptibles de desanimarnos cuando servimos a Dios. Pero el lugar donde nuestra debilidad y nuestras frustraciones, nuestra tristeza y nuestros desánimos deben ser entregados es en el lugar secreto de la presencia de Dios. Porque solamente ahí podemos escuchar a Dios
quien está quietando nuestras vidas y que le da un nuevo vigor para proseguir. Esperemos en el Señor que nos ayude, hermanos. Y cuando esto venga a nuestras vidas, entonces sabes lo que tienes que hacer, lo que deberíamos de hacer. Vamos a orar, por favor. Padre, una vez más delante de tu presencia, porque cuántas veces nos hemos sentido desanimados para continuar. Cuántas veces, Señor, hemos pensado que es infructuoso a nuestra vida continuar con ese esfuerzo en servirte. Todos aquellos que servimos en un ministerio, en algún servicio dentro de la iglesia, somos susceptibles de desanimarnos. Y te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes. Porque también, Señor, no solamente los que servimos, sino todos aquellos que procuran agradarte, que buscan, Señor, adorarte verdaderamente. Todos aquellos que tratan de establecer parámetros en su vida de crecimiento espiritual, de fidelidad a ti, de la búsqueda de tu voluntad, también somos susceptibles de desanimar o de desanimarse. Señor, te pido que nos ayudes a que en esos momentos podamos encontrar ese lugar secreto para ir a tu presencia sin que nadie nos interrumpa y podamos derramar nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos, Padre. Lo necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.